que vive para siempre. El libro de Esther. Poderoso el Señor. Aleluya. Esther, en el Antiguo Testamento, Esther es uno de los libros históricos. Esther es un libro donde se narran escenas, eventos históricos cuando el pueblo estuvo en la cautividad babilónica. Antiguamente las naciones, los imperios opresores o los grandes imperios dominaban a otras naciones. El primer gran imperio del que se habla en la Biblia fue el imperio egipcio. Luego se habla del imperio asirio. Luego se habla del imperio babilónico. Luego se habla del imperio de los medos y los persas, del imperio griego. En el Nuevo Testamento es la época del imperio romano, de los césares. Amén. Y dentro de ese contexto histórico ocurrieron algunos eventos, y cuando los reyes de la tierra creían que ellos eran los que dominaban las riendas de la historia, Dios les demostraba que el único que tiene dominio sobre los reyes es el Dios de los cielos. Amén. Porque dice la palabra que Él quita reyes y pone reyes. Amén. Nadie está por encima de Dios. Y en el libro de Esther, en la época del imperio de los persas, donde hoy está la República de Irán, amén, allí sucedió algo, y fue que el pueblo de Dios fue llevado, o estaba bajo ese imperio, bajo esa cautividad, y eran oprimidos, porque entre otras cosas, era un pueblo que a pesar de la cautividad, retenía los fundamentos de su fe. No eran personas que, había muchos, pero había un remanente, había una pléyade, había un grupo de hombres que, aunque estaban en un imperio contaminado, su fe seguía bajo el reino de Dios. Seguían adorando a Dios. Amén. Y esa gente era odiada, porque el imperio no los absorbía espiritualmente, no los asimilaba. Aunque el imperio los esclavizaba por fuera, su alma era libre para volar hasta el trono de Dios. Y uno de esas almas, o de esos espíritus, que yo le llamo espíritus libres, almas libres, era un varón de Dios llamado Mardoqueo y una joven llamada Esther. Esther significa estrella, y era una mujer realmente que honraba a Dios. Y allí sucedió algo, hermanos. En el libro de Esther, capítulo 3, se lo voy a resumir porque quisiera que cogieran la esencia del mensaje. Hay un hombre que llega a ser primer ministro de Persia llamado Amán. Y ese tal Amán trama algo que yo no creo que fue Amán, fue el mismo Satanás que tomó la mente de Amán, porque a veces los reyes, los gobernadores de la tierra piensan que ellos son los que toman las decisiones. No, la palabra dice y habla de las potestades satánicas que gobiernan tras la sombra. Ellos son títeres, amén, de las tinieblas. Así como un gobernante puede ser usado por el Espíritu de Dios, un gobernante como Hitler puede ser usado por Satanás para hacer lo que el diablo quiere hacer. Depende de qué manos esté. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia llama a los espíritus de maldad. De hecho, según la Biblia, sobre cada nación hay un ejército demoníaco tratando de influir para que hayan, hermanos, divorcios, muertes, roturas, suicidios. Hay poderes que la palabra llama los gobernadores de las tinieblas de este siglo. En griego es cosmocrátoras, gobernadores. O sea, yo le llamo, hermano, o el Señor me dio un mensaje que yo un día lo voy a predicar aquí, que le titulé El gobierno en la sombra. El gobierno en la sombra. O sea, detrás de la sombra, ¿quién gobierna? O es Dios cuando influye en la mente de un gobernante, o es Satanás. Que Dios nos guarde, hermano. De hecho, la palabra habla de que vamos camino
a un gobierno que va a ser universal, y es lo que la palabra llama el gobierno del anticristo, donde todo lo que va a prevalecer es lo material. La gente solamente va a poder hacer negocio, enviar dinero, tener una cuenta en un banco, en un móvil, si se somete a ese sistema que la palabra llama el 666, que tal vez no va a ser algo numérico, va a ser una clave, pero en el mundo espiritual se le llama así, porque el número 6 es el número de hombre, número 7 el número de perfección, número 1 número de la unidad, número 2 número del testimonio completo, número 3 número de la Trinidad, número 4 número de las cosas humanas, número 5 número de la responsabilidad del hombre, porque tenemos 5 dedos en nuestras manos. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, aquí sucedió algo. En el libro de Esther, este gobernante llamado Amán trazó un plan, vamos a llamarle un pequeño Hitler, de exterminar a todo lo que hubiera en su reino distinto, que le sirviera, le rindiera culto al Dios verdadero. Y entre esos estaba un hombre llamado Mardoqueo, que en hebreo significa hombre pequeño. Amén. Y este Amán los quería exterminar. Y también quería exterminar a Esther y a todos los que fueran como ellos. Este fue uno de los primeros Hitler que hubo en la historia. ¿Y cómo lo hacía? Sencillamente escribía un correo. Por eso el tema de esta mañana es el correo de Dios. Escribía un correo, salían unos caballos veloces. Los caballos persas fueron famosos en el mundo entero, llevando la carta con el sello del rey. Y donde quiera que llegaba esa carta, si había una comunidad de judíos, la gente podía levantarse y matarlos como si estuviera eliminando a una cucaracha. Amén. Pero yo le estoy hablando de que Dios sigue en el trono. Amén. Y cuando tú amas a Dios, tú no te vas a morir ni un minuto antes, ni un minuto después de lo que Dios ha determinado. Amén. Y Dios va a cuidar de ti. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta mañana? Entonces, cuando ese rey determinó acabar con ellos, y lo he resumido para ir al grano, miren lo que dice el versículo 15. Les recomiendo en la casa que se lea el capítulo 3 de Esther hasta el final del libro. Es precioso. Es el único libro de la Biblia, se lo digo rápido, donde no aparece el nombre de Dios. El único libro de la Biblia donde no aparece el nombre de Dios es en el libro de Esther. Pero no hace falta que aparezca el nombre de Dios, aparece el mover de Dios. Amén. Pero ahí no aparece el nombre de Dios, pero sí el mover de Dios. Amén. Y en el versículo 13 dice: ¿y salieron quiénes? Vamos a leerlo todos. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Puede tomar asiento. Salió un decreto de muerte. Había un decreto que había salido para acabar con ese pueblo de Dios. Había un decreto que había sido emitido para aniquilarlos, para exterminarlos, para arruinarlos. ¿Cuántas veces el enemigo en el mundo invisible lanza decretos sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu salud, sobre tu futuro, para arruinarte, para acabar contigo? Y ese decreto salió. Y donde quiera que llegaba, hermanos, ese decreto, dice la palabra que la gente lloraba, la gente estaba conmovida, porque decían: hay un decreto de muerte, hay un decreto de ruina, hay un decreto de exterminio. Pero yo quiero decirle en esta mañana que así como el diablo decreta tu muerte, Dios ha decretado tu vida. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Y una de las cosas que el Señor me hacía entender es que en el mundo espiritual salen muchos decretos contra nosotros, hermanos, cosas que usted no se imagina, cosas que usted
lo quiere ver arruinado, gente que lo quiere ver acabado, está decretando su ruina. Pero déjeme decirle que así como salen decretos para acabar contigo, con tus hijos, con tu familia, con lo que tú tienes, el Señor te dice en esta mañana que también hay decretos de bendición sobre tu vida. ¿Quién vive, iglesia? A su nombre, gloria. El problema es a qué decreto vamos a creer, al decreto de muerte o al decreto de vida. Porque el Señor me hacía entender que en el mundo espiritual, esto no es mío, esto me lo hizo ver Dios, que cuando sale un decreto en el mundo espiritual, que tú y yo no lo podemos ver con estos ojos, para arruinarte, para que todo te vaya mal, para que tú digas, pero ¿por qué me van las cosas así? Si estoy buscando a Dios, es el enemigo que está decretando problemas, tropiezos. Pero el Señor me decía, un decreto del mal se anula con un decreto del bien. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Un decreto anula otro decreto. Amén. Y mire que este decreto era un decreto de muerte, y donde llegaba era un decreto de muerte, y no, amén, y había conmoción. Pero vaya rápido conmigo al capítulo 8, se lo resumo. Dios se movió, Dios tocó el corazón de Mardoqueo, le dijo a Esther, háblale al rey, dile que este pueblo no puede ser exterminado. El Señor en esta mañana te dice que mientras tú le ames, no ha nacido el demonio que pueda acabar contigo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Pero uno tiene que moverse. Esther oró, Esther le habló al rey, Esther le habló por el pueblo, por Mardoqueo, y el rey dijo, bueno, ya ese decreto salió, pero tengo buenas noticias para ti. Voy a emitir un contradecreto. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Y este segundo decreto va a anular el primero. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Yo no sé si usted ha leído un pequeño libro del Nuevo Testamento que se llama la carta a los Colosenses, que en el capítulo 2, hablando de Jesús, dice que Él anuló los decretos que eran contrarios a nosotros y los clavó en la cruz. No hay nada que pueda acabar contigo. Amén. Si caes, te levantas. Amén. Como las águilas. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Si estás enfermo, el Señor te sana. Amén. Si estás débil, el Señor te da fuerza. Si como que todo está perdido, el Señor te muestra el camino. Porque un decreto anula el otro decreto. A Dios sea la gloria. Poderoso el Señor. Amén. Y aquí en el capítulo 8 del libro de Esther, aleluya, dice lo siguiente, versículo 10. Léanse también el capítulo 8 en la casa. Yo lo estoy resumiendo. Dice, y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de ¿qué? De correos. El correo de Dios era este, montado en caballos veloces, procedente de los pastos reales. ¿Cuántos sabían que allá en el cielo hay caballos? ¿Cuántos sabían que allá hay carros? Cuando Dios se llevó a Elías, amén, se lo llevó en un carro tirado con caballos de fuego. Allá los hay. Amén. A Dios sea la gloria. Aleluya. Y entonces sale otro decreto para anular el primer decreto, que era de muerte. Espera de parte de Dios que todo lo que el diablo quiera hacer contra ti, contra tus hijos, contra la iglesia, contra lo que tú amas, Dios se encargará de anularlo y de destruirlo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios sea la gloria. Hay momentos en la vida que uno necesita un correo de Dios. Y Dios siempre, por muy mal que tú te sientas, el Señor te envía un correo, el Señor te envía algo, una palabra, algo te llega que tú sabes que viene de parte del cielo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Mira, hay una viuda en la palabra, hay una viuda. Y antes de la viuda hay un varón de Dios llamado Elías, que Dios le envió un correo. Amén. Amén. Vamos a ir ahí a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Aleluya, Cristo vive para siempre. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17. Elías
El nombre de Elías significa Jehová es Dios. Ya yo les expliqué el nombre de Jehová, lo que significa aquel que es poderoso y fuerte como una montaña, el que es, el que era y el que ha de ser. Entonces Elías, Tisbita era porque era de Tisbet, y Tisbet era una población de un territorio llamado Galaad, que era un territorio abrupto, un territorio montañoso y en muchas zonas desértico. Allí es donde Dios tomó la vida de Elías y donde Dios se le manifestó a Elías y lo usa o lo unge como su profeta. Y Elías era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y entonces el Señor le da una palabra a Elías, porque en aquellos tiempos el pueblo se había olvidado de Dios y estaban adorando al Dios que ellos creían que dominaba los cielos, a Baal, al Dios de la prosperidad. Y entonces Elías dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Dios. Y mira, aquí está el correo de Dios. Y le dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Kerit significa garganta o dependencia. Significa que tú y yo en las crisis vamos a depender de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén, aleluya. Y mire el correo, hermano. Quiero que lo lean conmigo, la última parte del versículo. Que lean conmigo el versículo 4. Quiero decir, miren: beberás del arroyo. Oiga bien. Y yo he mandado. Aquí está el correo. Yo he mandado a los cuervos. ¿Quiénes iban a traer ese correo? Los cuervos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta hora? Yo le he dado orden a los cuervos que cada día te lleven un correo allí al arroyo de Kerit. ¿Cuántos podemos bendecir al Señor? Y esos cuervos se han hecho estudio acerca del instinto de ese ave. Hermano, ellos son capaces de tomar una nuez, pararse en la parte de arriba del poste de un semáforo y dejarla caer para que un coche la rompa y luego la recogen. Amén. Tienen un instinto tremendo, hermano, porque Dios sabe, amén, lo que va a usar. Por eso el Señor dijo: amén, yo le he dado orden a los cuervos. Elías estaba ahí en el arroyo. Elías estaba mirando al cielo, porque él sabía que del cielo le iba a llegar el correo de Dios. Aleluya. Y allá al arroyo de Kerit, los cuervos iban y les traían pan por la mañana, carne por la tarde, carne por la tarde, pan por la mañana. Y Elías sabía que él dependía del correo de Dios. A Dios sea la gloria. Den un aplauso al Rey de Reyes en esta mañana y crea que Dios tiene un correo de bendición para su vida. El problema es cuando uno está esperando un correo y no le llega. No llega el esposo que tú esperas, la esposa que tú esperas, el trabajo que tú esperas, la bendición. No llega el correo y los recursos se van acabando. Y entonces, aleluya, Primera de Reyes 17, donde estamos, nos dice la palabra en el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Pero mire, dice: y pasados algunos días, o sea, en medio año, ¿qué sucedió? Se secó el arroyo. ¿Qué sucede cuando se secan los arroyos en nuestra vida? Amén. Como que todo se seca. El agua es tipo de la bendición, como que no hay nada. Y entonces ya los cuervos no le traían pan ni le traían carne. Y Elías está ahí en una crisis, pero le llega otro correo. Y Dios le dice en el verso 8: y vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo
he dado, aquí está el correo, orden, aleluya. Esa mujer, Dios no se le había aparecido, no se le había aparecido un ángel. Usted está entendiendo lo que yo le estoy hablando del gobierno en la sombra. En el mundo espiritual, Dios había emitido una orden espiritual, una orden real, una orden que cuando Dios la emite se cumple sí o sí. Yo he dado orden, yo he emitido un correo real a una viuda. Ella no lo sabe, pero ya el correo está emitido. A Dios sea la gloria. Amén. Yo le he dado orden a una viuda que te sustente, que te alimente. Amén. ¿Sabe cuánto tenía que caminar Elías? Hermano, según la gente que estudia la geografía bíblica, casi 200 kilómetros para llegar donde estaba el correo de Dios. Aleluya, hermano. Y mire, déjeme decirle que era una viuda, era una mujer que teóricamente no tenía los recursos. Amén. Pero es que Dios envía correos raros. A Dios sea la gloria. Dios envía correos extraños que solamente los puede entender la gente que vive en el reino, en el orden de Dios. Quien vive Cristo, a su nombre sea la gloria. Y sabe dónde estaba la viuda. La viuda que estaba allá donde Elías iba, estaba peor que Elías, porque esa ya no tenía ni aceite ni harina. Y ella estaba orando a Dios diciéndole: Padre, necesito que me llegue un correo porque ya se me está acabando todo. Amén. Porque a veces Dios se mueve así. Quien vive, a su nombre sea la gloria. Y la viuda decía: ya no me queda nada, voy a preparar el último bocado de pan, el último poco de harina y aceite, y me voy a dejar morir. Y ya la viuda ya salía para dejarse morir, para buscar el último trozo de leña. Pero cuando levantó los ojos, vio a uno, amén, que se dio cuenta, porque los adoradores idólatras llevaban una marca en la frente o en la mano, y cuando lo miró, vio que no tenía nada en la frente ni en el cuello, y dijo: este hombre es raro. Y dijo: este es como yo, este es un adorador del Dios verdadero, este es un adorador de Jehová de los ejércitos. A Dios sea la gloria. A su nombre, gloria. Cristo vive. Amén, aleluya. Y ese hombre que nunca ella lo había visto, pues le dice: yo tengo un correo para ti, y viene del cielo, y es que la harina que tú tienes, el aceite que te queda, no escaseará, no menguará, hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Así es Dios. Cuando uno piensa que todo está acabándose, el Señor emite una orden en el mundo espiritual para prolongarnos la vida y para que entendamos que Él es el que tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Poderoso Dios. Otras veces el correo que uno necesita es cuando uno falla, cuando uno comete un error, que todos lo cometemos. Y cuando uno comete un error, el enemigo se le acerca y le empiezan a llegar correos del infierno. Tú no sirves, tú no vales. Elimine esa clase de correo. Usted no nota que cuando uno tiene un ordenador o un móvil, hay una parte que se llama la papelera, ¿verdad? Y ahí uno va eliminando todo la basura, ¿verdad? Y de hecho, cuando yo lo miré y cuando Dios me daba este mensaje, Él me hacía eso. Tú no notas que tienes una parte del móvil y en el ordenador que dice correo basura. Amén. ¿Y cuántas basuras nos llegan a nosotros? Basura del infierno, donde el enemigo te dice: estás acabado, eres un fracasado. Mire, elimine todo lo que venga a degradarlo. Todo lo que le diga a usted: usted no vale, usted no sirve, son correos que vienen
de parte del infierno. Usted lo tiene que eliminar. No lo retenga en la mente, no lo lea, tírelo a la basura. Cuando le venga un correo que le diga: Dios no está con usted, Dios no le ama, no lo ha perdonado, usted es lo peor que hay. Amén. Conozco personas, hermano, oí de un hombre que de repente le empezó en la mente un correo del diablo que le decía: tú no sirves para nada, eres un inútil, lo único bueno que puedes hacer es quitarte la vida. Y él iba manejando un camión y le empezó a venir eso y le dijo: y te voy a dar una oportunidad. Miren las oportunidades que da el diablo. Cuando llegues a esa curva, te tiras abajo, te doy esa oportunidad. Y cuando él llegó, algo como que lo detuvo. ¿Sabe qué era? Que la esposa era cristiana. Y el Señor le dijo: ora, porque tu marido está en un ataque del diablo, pero ora porque yo lo voy a guardar. Ya estaba de rodillas orando. Y ese hombre ahí, en una batalla, en una lucha, después cuando pasó dijo: ves, mira la oportunidad que te di, pero ahora viene otro precipicio y hay un puente. Esa no la desaproveche. Tírate abajo porque eres un fracasado y un inútil y tú no mereces vivir. Eso viene de parte del diablo. No hay nadie inútil, no hay nadie fracasado, no hay nadie que no merezca vivir. Tenemos que vivir porque hay algo que Dios ha escrito para nosotros y viviremos para que eso se cumpla. Cuando le damos a Dios la gloria. Yo no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso es terrible. Cuando el enemigo le dice a uno: tú no sirves, tú no vales, eres lo peor, eres una basura. Nunca le diga a su hijo que es lo peor. Su hijo es lo mejor, porque herencia de Jehová son los hijos. Yo amo a mis hijos, son lo mejor. Nunca le diga a una persona: usted es un inútil. Dios no creó inútiles. Él dice: ¿quién hizo al cojo? ¿Quién hizo al ciego? No se crea cuando le venga en la mente que usted falle y le diga al diablo: ¿ves? Yo no sabía que ibas a terminar así, pero si lo llevas escrito. No. ¿Quién no ha fallado? ¿Quién no se ha equivocado? Todos esos correos que nos llegan al móvil, al ordenador, hay una parte que se llama la basura, y ahí hay que eliminarlos y tirarlos. Siempre que te venga en la mente un pensamiento que te diga: estás acabado, estás derrotado, eres un inútil, hasta aquí has llegado, amén, hasta eres un inservible, no mereces vivir. Eso no viene de parte de Dios. Y recuerda lo que el pastor dijo al principio de este mensaje: que un correo malo se elimina con un correo bueno. Cuando le damos a Dios la gloria. Cuando alguien te diga que no sirve, Dios te dice: sí sirve, en mis manos sí sirve. Yo te amo, yo estoy contigo, yo te amo, yo te restauro, eres algo valioso. El día que naciste hubo fiesta en el cielo. Hubo una persona en la Biblia que Dios le tuvo que enviar un correo, y ese correo lo salvó, y fue Pedro. Pedro amaba a Cristo, pero Pedro era una persona que impulsiva, un hombre de los puertos, que tenía ese lenguaje de allá del puerto y ese carácter, y confiaba mucho en sí mismo. Y en una ocasión Jesús le dice a Pedro: Pedro, ven. En el mundo invisible hay un decreto de Satanás contra ti. Satanás ha decretado zarandearte como al trigo. La zaranda era un instrumento que se usaba para limpiar el trigo en la era. ¿Y cómo se hacía? En las madrugadas tomaba alguien un aventador que era como una pala y tiraba el trigo hacia arriba, y al caer el viento se llevaba la paja. Y el trigo subía y bajaba. Y a veces en la vida uno está como sube
baja, va de lado a lado y como que no hay estabilidad y uno dice, ¿cuándo van a mejorar las cosas? Y ahí es cuando uno puede fallar. Y el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para destruirte. Pero luego le dijo, yo he orado por ti, para que tu fe no te falte. En el griego dice, para que tu fe no te falte del todo. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? A Dios sea la gloria. ¿Y qué pasó? Que llega un momento cuando la serpiente empezó a envolver a Pedro y Pedro empieza a negar a Jesús. Para resumirlo, lo niega no solo una vez, lo niega dos, lo niega la tercera vez. Y en ese momento que él está negando al Señor, él estaba en un patio en la parte de abajo y hacía frío. Pero mire, había una cosa en Pedro, que aunque él estaba negando al Señor, no se iba de ahí. A veces uno está fallando, pero está ahí. Y no se termina de ir del Señor, aunque está uno fallándole. Y el Señor está mirando eso. Y a Cristo lo estaban juzgando ahí en un salón en la parte de arriba. Y había una ventana. Y dice Lucas que en un momento cuando Pedro está maldiciéndole y no le conozco y renegando, dice, y vuelto el Señor. Aleluya. Miró a Pedro. En esa mirada había un correo para Pedro. Le estaba mandando un correo como cuando nuestros padres con una mirada ya nos hablaban. Y el Señor le mandó a Pedro un correo con esa mirada. Pedro, ¿te acuerdas de lo que te dije? Pedro, no hay que confiar en uno. Y con esa mirada fue tan profunda que dice que Pedro se levantó, hermano, y salió fuera. Y dice, y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque él pensó, hasta aquí he llegado. Todos los sueños que Jesús me dijo un día, aquí se terminaron. Y fueron días terribles. Los 3 peores días de Pedro fueron cuando a Jesús lo toman, lo crucifican y él piensa que todo ha terminado para él. Pero gloria a Dios, porque dice la palabra que cuando vino la mañana del primer día, María va al sepulcro. María Magdalena lleva unas especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, porque así se acostumbraba. Y cuando entra, ve la tumba vacía y ve todo en orden. Y de repente el Señor se le aparece a María. Y cuando Él se le aparece, ella ve un ángel, pero el Señor se le aparece. Ella cae a sus pies, empieza a llorar. Se da cuenta que ese Cristo que había seguido no era el Cristo humano, sino el Cristo divino, que tiene poder sobre la muerte. Y lo adora ahora como Dios. Y lo quiere como tocar, como antes. Le dice, no me toques, porque ahora mi relación con Dios no es física, es espiritual. Dios sea la gloria. Amén. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Y le habla. Y luego le dice, id y decirle al resto de tus hermanos. ¿Cómo estaban? Acobardados, llenos de miedo. Dice que habían cerrado todas las puertas donde estaban. Juan capítulo 20. Y cuando oían un ruido, hermano, temblaban, porque decía, si mataron al pastor, van a matar a las ovejas. Ahora somos los que seguimos. Y todos ahí encerrados, escondidos, se buscaron un piso y todos se escondieron y le pasaron cuantas cerraduras pusieron a las puertas, y todos allá escondidos en un búnker. Amén. No hagan ruido, porque si los mataron a él, pronto nos van a crucificar a nosotros. Pero el Señor les envió un correo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? María Magdalena hizo de correo, y María, el Señor la envía con un correo. Ve y dile que no estoy muerto. Ve y diles que he resucitado. Ve y diles que yo vivo. Ve y diles que yo tengo el poder
sobre la muerte. Ve y llévales ese correo. Y María llega. Y cuando llega María, no le querían abrir. Tal vez alguien miró por una rendija. Amén. Oiga, y vio, y era María. Entra, entra, que estamos en peligro. Y María dice, se acabó el peligro, porque tengo un correo que viene del corazón de Jesús. Y es que Él vive por los siglos de los siglos. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? ¡Oh! Pero en ese correo había un correo para una personita allí. Y yo quiero que lo vea. Vamos a Marcos. Marcos. Evangelio de Marcos. Capítulo 16. ¿Cuántos lo tienen? Desde el versículo 1, leanlo todos conmigo. Amén. Del 1 al 7. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, al que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusiste. Y mire bien el correo. Pero id, y decía a sus discípulos, y a Pedro, y a Pedro. A Pedro lo separó con una coma. Y a Pedro, díganle a todos, pero llamen a Pedrito, porque Pedro decía, el Señor me ha desechado, yo no tengo perdón, he cometido el peor error de mi vida. Pero él dijo, llévenle este correo a Pedro, díganle a Pedro que le amo, díganle a Pedro que no lo he desechado, díganle a Pedro que está perdonado, díganle a Pedro que él es mi Pedrito, aleluya. Díganle a Pedro que yo soy un Dios, que cuando el diablo le envía un correo de muerte a mis hijos, yo les envío un correo de vida. Llévenle este correo de perdón a Pedro y díganle que yo lo espero también a él allá en Galilea. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Oh, correo de perdón de Dios para Pedro. Amén. El correo de Dios es un correo de perdón, correo de misericordia, un correo de restauración. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Aleluya. Y ese correo, cuando Pedro dijo, pero fue verdad que dijo, y a Pedro, sí, sí, Pedro salió fuera otra vez a llorar, pero esta vez lloró de gozo, porque ese correo le decía, Dios te ha perdonado, Pedro. Y a Pedro. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Amén, aleluya. Voy a terminar con dos pasajes más de la Biblia. A veces tenemos crisis y le pedimos a Dios que nos envíe un correo de sanidad, como lo hizo Marta y como lo hizo María. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan dice que Lázaro estaba enfermo. El Señor amaba a esa familia, dice, y amaba Jesús a Marta, a María y a Lázaro. ¿Quién era la hermana mayor de esa familia? Era Marta. ¿Quién era el hermano menor de esa familia? Era Lázaro. María estaba en medio. Y como hermano, y Lázaro era el que hacía las labores del campo, pero un día se enfermó y la enfermedad fue tan grave, y lo estoy resumiendo porque tengo que ir ya al hospital. Las hermanas le mandaron un correo a Jesús. Léalo en la casa, Juan 11. ¿Cuál era ese correo? El que amas está enfermo. Y dice que al Señor le llegó el correo, pero Él no vino a sanar a Lázaro. A veces usted dice, pero si yo le estoy pidiendo a Dios algo y no sucede, eso no significa que no le llegue a Dios el correo. Lo que pasa es que Dios no se mueve con nuestro computer, con nuestro ordenador, sino con el suyo, con el divino.
Y Él no se mueve con el tiempo nuestro, sino con el kairos de Dios. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Amén. Y cuando llegaron la gente que le llevó el correo, Marta y María dijeron, ¿y qué? ¿Y ustedes le dijeron al Señor que Lázaro estaba enfermo? Sí. ¿Y qué dijo? Que ya venía. Se quedó callado. Amén. Lo que pasa es que Él no se quedó callado. Es que cuando ellos fueron y le dijeron, el que amas está enfermo, se fueron. Pero cuando ellos se fueron, Él le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Tardaron 2 días en llevarle al Señor el mensaje. Y en esas 48 horas, Lázaro murió. O sea, cuando ya al Señor le llegó el correo, Lázaro había muerto. Dijo, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Los que llevaron el correo no lo sabían. Y se tardaron ellos en volver. Y cuando regresaron, vieron a una María destrozada, deprimida. ¿Qué pasó? Yo lo ungí con perfume, le he dado lo mejor y ni siquiera se movió. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y pasó 1 día y 2. Y dijo, bueno, el primer día, porque en la costumbre hebrea había que celebrar los entierros por la tarde. Si era un hermano, había que rasgarse el manto exterior, unas señales de duelo, poner las sillas al revés, comer lentejas duras, huevo, no se podía bañar por algunos días, tenía que estar sentado en el suelo, no podía oír música. Aquello estaba patas arriba, hermano, un duelo, un dolor. Los amigos habían venido para consolarle, pero de repente, hermano, al 4.º día le llega a ella un correo y fue que alguien se acercó y le dijo al oído, el maestro está aquí y te llama. Oh, cuando le damos a Dios la gloria. El Señor está aquí, a pesar de tu dolor. Amén. Y cuando Marta oyó aquello, se levantó y le dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Amén. Aleluya. Pero el Señor le dice, yo soy Marta, yo soy la resurrección y la vida. Ustedes me enviaron un correo para una sanidad, pero yo les traigo correo de resurrección. Cuando le damos a Dios la gloria. Ay, quien vive a su nombre, gloria. Y Marta se levantó. Por eso la persona que ora siempre se levanta. Quien vive a su nombre, gloria. Y Marta va donde María y le dice, el maestro está aquí, María. Y María dice, sí, ya vino. Y María sale y le dice lo mismo. Y el Señor le dijo lo mismo que Marta. Y le dijo, no, pero Señor, ¿qué estás diciendo? Ya lo enterramos. Es una profanación el tocar una tumba entre los judíos, ni se te ocurra. Y dijo, ¿dónde lo enterraron? Amén. ¿Dónde lo han enterrado? Yo no sé dónde usted ha enterrado algo, pero en esta hora, aquí está el que tiene poder para remover las piedras. A Dios sea la gloria. Y Él va y resucita a Lázaro. Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al que vive para siempre? Aleluya. Y voy a terminar con algo que yo también prediqué un poco de eso ayer. Y es que a veces uno necesita un correo que le devuelva la fe en Dios. Amén. Que lo renueva uno. Que lo renueve, que lo levante. Sí. Una de las pocas personas que dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre fue Juan el Bautista. Juan el Bautista significa el que bautiza. ¿Por qué? Porque los judíos no se bautizaban. Los judíos se circuncidaban. Amén. Pero no se bautizaban. Nunca diga usted que un judío se bautizaba. Los judíos aceptaban la ley de Moisés y se circuncidaban. El bautismo era para los no judíos, los gentiles, que se hacían conversos al judaísmo a través de un proceso que se llamaban los prosélitos. Venían de otra nación. Yo quiero aceptar al Dios verdadero, al Dios de Abraham. Pues a esos sí los metían en unos 300 litros de agua, una bata blanca, les cortaban las uñas y los bautizaban. Pero los judíos no se bautizaban porque ellos eran la descendencia de Abraham. Cuando ellos se dan cuenta de que necesitan arrepentirse también, cuando Juan el Bautista
les llama generación de víboras y les dijo: he aquí, viene el Señor, el aventador está en su mano, limpiará su era, arrepentido. Y era un mensaje para todos. Y dice que hacían grandes colas y venían al Jordán, hermanos, los que nunca se habían bautizado, y se bautizaban sacerdotes, porque era una forma de prepararse para la manifestación del Mesías. Y Juan empezó a decir de Jesús: he aquí el Cordero de Dios. Una vez lo vio, que quita el pecado del mundo, y estaba gozoso. ¿Cuánto dura el ministerio de Juan en el Nuevo Testamento? 6 meses. Juan nunca se pudo imaginar que él iba a morir a la edad de 30 años y medio. Pero antes de morir, como él le predicó a Herodes que no le era lícito arrebatarle la mujer a su propio hermano, Herodes, enfurecido, lo encarceló. Amén. Lo metió en una cárcel. Amén. Y allí lo tenía preso, en esa fortaleza, en aquella cárcel que se conocía como la cárcel de Maqueronte. Y allí lo tenía. Y cuando Juan se vio allí en la cárcel, como que de repente se desanimó. Su fe sufrió un colapso, sufrió una crisis. Y dice: pero ¿cómo? Si yo soy el hombre del desierto, el hombre libre, y ahora estoy detrás de los barrotes. Pero ¿sabe qué hizo Juan? Le mandó un correo al Señor. Todos los que hasta ahora, o la gran mayoría de los que habían estado con Juan el Bautista, estoy terminando, lo habían abandonado. Solamente le quedaban 2 y poco más. Y con 2 de los discípulos. Él estaba con unas dudas tan terribles, unas dudas acerca del Señor, que le mandó un mensaje, un correo a Cristo. Él había dicho: este es el Cordero, este es el Verbo. Pero ahora miren lo que le dice: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Amén. Ese era el correo. Y el Señor le respondió al correo de duda con otro correo. Recuerda que un correo anula otro correo. Y el Señor le mandó este mensaje a Juan: id y decirle a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, a los pobres es predicado el evangelio, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Amén. Lo que le estaba diciendo: yo soy, aunque tú estás en esa cárcel, aunque tienes ese problema, yo sigo siendo el Hijo de Dios, el Verbo, el que tengo el control. A Juan no lo sacaron de la cárcel, pero cuando le llegó ese correo, Juan lloró. Juan se dio cuenta que él dijo: Señor, si yo no salgo de aquí, por lo menos muero con mi fe restaurada, con mi fe renovada, sabiendo de que tú eres aquel de quien yo he creído y quien yo dije que tú eras. Hermano, la vida cambia. Y habrá momentos que te vas a sentir que necesitas un WhatsApp de Dios, un correo de Dios, un mensaje de Dios. Y aunque el enemigo te diga que estés acabado, espera el WhatsApp de Dios que te va a decir: yo cuento contigo. Amén. Todavía no he terminado contigo, todavía no estás acabado, todavía no estás arruinado, todavía, aunque lo veas todo hoy perdido, oscuro, amén, yo soy el que tengo el control sobre tu vida. Amén. Aleluya. Vamos a cerrar nuestros ojos.